Buenos días. Eso de que sales y buscas el cubrebocas se llama síndrome sin cara. Igual que los pandemias, cada día dentro de la actualización es buscar qué nuevas palabras hay, qué nuevas enfermedades hay. Bueno, como Johnny ya predicó la mitad de lo que yo iba a predicar, tanto en la palabra que dio como en el speech que se aventó hace rato, entonces a mí ya nada más me queda poner unos puntos y nos vamos. En serio, es toda mi plática. Dios es bueno y Dios se fija en todo lo que necesitamos. Y a cada quien nos ha dado un talento que usamos y se mueve a través de esos talentos en las diferentes personas. Escucharlo me dio mucha tranquilidad porque dije, es exactamente lo que voy a hablar. Entonces, vamos a pedirle a Dios que dentro de su bondad abra nuestros corazones, nuestros oídos, que los que estamos aquí, los que escuchen esta plática, puedan tomar lo que Dios quiere que tomemos, que bendiga estas palabras, Señor, y que tú las guardes, las selles, Señor, porque en verdad necesitamos hoy de tu palabra, de tu dirección, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu protección. En el nombre de Jesús, amén. Durante la pandemia, yo puedo decir que fui de las personas más afortunadas, más bendecidas, porque yo estaba en mi casa, sentada o trabajando, haciendo cosas, y cada quincena iba y cobraba mi cheque y regresaba a mi casa. A muchos les costaba ir por un cheque, un pago, ir a vender sus cosas, ir a empeñar sus cosas. Y yo estaba en mi casa y cada 15 días iba, firmaba y regresaba con mi cheque íntegro. No le quitaron un quinto, al contrario. Por eso cuando regresé a trabajar, tengo una deuda. Yo dije, tengo una deuda de 2 años de haber tomado un salario que no desquité. Y te encuentras exactamente como dijo Johnny, con muchas personas que llegan y te cuentan sus historias. Llegan y te cuentan lo que pasó. Y muchas sí se dejan compartir y otras no. Y es cierto que lo que Johnny dice, tenemos como 2 meses escuchando palabras de Dios. Y una palabra que un martes dio Ale, estaba yo sentada y cuando la escuché, me paré. Yo dije, es la segunda vez que escucho en mi vida este versículo. Vayan a Apocalipsis 2:4. Y denle vuelta a su hoja. En el inicio del capítulo 2, dice mensaje a las 7 iglesias y en especial el mensaje a Éfeso. Yo te sugiero que le pongas mensaje a tu nombre, ponle tu nombre. Y vayamos al versículo 2, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo escuché eso, dije, ¿por qué Dios nos dice eso? ¿Por qué
Cuando yo veo que se le dedicó la carta a Éfeso, la mejor iglesia de ese entonces, la que había levantado Pablo, la que era un prototipo de la iglesia de aquel entonces, me regresé a leer los versículos anteriores y dice que le reconoce su fidelidad, su trabajo, su entrega, que se ha probado mucha gente ahí, pero sin embargo le pone, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si tú te vas al versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empieza en singular y termina en plural. Yo me pregunté, ¿lo que pasó en Éfeso pasa ahorita en la iglesia de hoy? ¿Qué fue lo que pasó en Éfeso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dejó de hacer la iglesia de Éfeso para que le tuviera que decir esas palabras? Si yo leo esas palabras, me suena como a reclamo, no. A observación, tal vez. A queja. Y yo me quedé pensando en eso y estuve dándole vueltas muchos días. Y un día llegó ahí a mi mente cuando estaba barriendo la calle un versículo que dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Y entonces fui a buscar el versículo y vamos a Lucas 10:39. Y dije, ¿por qué me da ese versículo si yo estoy pensando en qué pasó en Éfeso? Entonces, ahí, antes de llegar al 10:39, Jesús anda en sus recorridos y pasa cerca de Betania y se mete a Betania y dice, si tú ves ahí, que busca, que pasa a la casa de visita, a la casa de Marta. Y entonces dice que Marta en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, le dice 2 veces, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Johnny les ha dicho que la medicina es preventiva y curativa. Y yo tomo este versículo como un preventivo, como una vacuna. Yo me imagino que llegó Marta así, toda así, sudosa, enojada porque estaba trabajando, porque cuando llegó Jesús lo recibió, lo pasó a su casa y en lugar de quedarse como María, se fue. Es como si llega el presidente a tu casa, ay, pásele, señor presidente, lo sientas y tú te sales. Y te vas a la cocina y te pones a hacer la comida o preparar la mesa y todo. Y el señor presidente voltea y te busca y tú estás en otro lado. Pero tú cuando estás trabajando volteas y ves a los que están sentados junto a él y te empieza a dar coraje. Yo aquí limpia, preparando la comida y María sentada ahí, muy concha, muy tranquila, escuchando la plática de Jesús. Y entonces, cada que volteaba yo creo que le crecía más el enojo y la envidia y el coraje. Y llegó a tal manera que ya no se aguantó. Y fue, y le dice, Jesús, no te da cuidado que yo trabaje y trabaje. Y María aquí sentada, dile por favor que se levante y me ayude. Y yo creo que se levanta Jesús y la agarra de los hombros y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas.
Y lee el versículo que dice abajo. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Después de la pandemia, tienes que retomar tu trabajo, tienes que retomar en tu casa las que tienen hijos y no salen a trabajar a la calle, pero se quedan trabajando en la casa. Has tenido que reorganizar toda tu casa. Has tenido que cambiar cosas, muebles, has tenido que reorganizar tus horarios porque ya no estás viviendo como vivías antes. Y has tenido que volver a salir a la calle a llevar a tus hijos a la escuela. Y entonces empiezan a aparecer muchos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y tengo que ir a la escuela y tengo que ir a hacer más. Y te empiezas a comportar como Marta. La vacuna de hoy es, sentémonos como Marta o parezcámonos, sentémonos como María o parezcámonos a Marta. Es bien fácil decir, ay, hoy estoy muy cansado, hoy no voy. O, pues se voy en el coche, ¿cómo me conecto? Se van a gastar mucho mis datos y ahorita no tengo dinero. Y se te hace tan sencillo dejar de leer esto, dejar de congregarte, venir aquí. Ay, es bien aburrido. Es lo mismo sobre los hijos, sobre la familia, sobre que tienes que leer. Y empiezas a dejar de lado el estar cerca de Dios y te empiezas a dirigir hacia esas cosas sobre las que Marta se dirigía. Te voy a decir qué significa estar afanoso, ansioso, preocupado, molesto, trabajas con enojo. No disfrutas tu trabajo, no disfrutas lo que haces, siempre estás viéndole un pero a lo que estás haciendo, aunque lo tienes que hacer. Y ese enojo va en aumento. Por eso es que como va en aumento, cada vez que te mencionan el te tienes que congregar, el que tienes que leer, el que tienes que platicar con Dios, te suena molesto. Te suena que no es útil. Y muchas veces dices, es que Dios se quedó atrás. Hoy en el 2020, la onda es otra cosa. Ya sus conceptos son anticuados. Ya no se adaptan a esta época. Trabajas sin descanso. Eso es estar afanado. Y obstinado, turbado quiere decir que estando en muchas cosas, pierdes la dirección. Pierdes el sentido del tiempo. Te desorientas. Te obnubilas. Y entonces empiezas a ver las cosas como normales. Como, si fulanito de tal acepta tal situación, ¿yo por qué no? ¿Qué tanto es una vez? Lo puedo hacer una vez, a fin que nadie me ve, al fin que nadie se da cuenta. Si nosotros nos empezamos a dejar llevar por las situaciones de lo que tenemos que hacer y empezamos a alejarnos de Dios, empiezan las complicaciones y empiezan los aprietos y llegas a un punto en donde te alejas de Dios
y luego le reclamas, como Marta. Señor, ¿qué no ves? ¿Qué no ves cuánto me esfuerzo? ¿Qué no ves todo lo que tengo que hacer? ¿Y los demás? ¿Por qué a mí me pasa todo esto y fulanito de tal no? Si tú hubieras sabido que yo estaba en mi casa tranquilamente cobrando cada 15 días, yo entiendo que dijeras, uy, ¿por qué a Pati sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Sí? Y yo me hice muchas veces esa pregunta. ¿Por qué fulanito de tal murió? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué mis compañeros tuvieron que trabajar y se quedaron en el campo de batalla y yo no? Yo estaba ahí al amparo del Altísimo, a su sombra, ¿sí? Comiendo, durmiendo, teniendo para cada cosa que yo necesitaba. ¿Y por qué otras personas perdían la vida o quedaban con lesiones para toda su vida? Nunca volverán a ser los mismos que antes de la pandemia. No tengo una respuesta. Yo sé que Dios es bueno para con todos, pero también Él es fiel. Y tengo 30 y tantos años viendo su fidelidad. Tengo 30 y tantos años viendo la fidelidad en los niños, que escuchan su palabra, que crecen, que toman decisiones acordes a sus enseñanzas y que hoy los ves aquí enseñando, ayudándonos a dar clases, poniendo gel a la entrada, ayudándonos a traer cosas, ¿sí? Pero también veo a otros que andan patinando, que no saben si hacerse a la izquierda o hacerse a la derecha, o seguir por este camino. Seguir por este camino significa que tienes que decir que no. Vamos a un concierto de fulanito de tal, ¿no? Uy, qué santa, qué mocha. ¿Qué te va a pasar? Pues si nada más vamos a ir a oír cantar a fulanito de tal. No me gusta, no hago esas cosas. A mí no me llena. Perdón. Oye, ¿qué tal si te invitamos un pedazo de esto? No. Es bien fácil que llegue la gente y te ofrezca que pruebes, que tomes en café, en té, y que yo le diga que no. Qué anticuada. Uy, y entonces no crees en tu Dios. No, pues mi Dios no me dice que ande probando cosas, ¿sí? Estar en este camino como Marta, como María, seguir ahí sentada significa que das de tu tiempo, que inviertes de tu dinero, que no es que tengas que venir, tú deseas, anhelas venir. Vienes expectante para saber qué Dios tiene hoy para decirte. Y aceptas con tranquilidad que lo que se dijo hoy te queda el saco y que tienes que corregir algunas cosas. En especial los que de alguna manera tenemos una actividad de servirle a Dios. Tú puedes decir, no, pues si yo voy, entro a la plática, yo toco en la alabanza, yo doy clases, pues yo no me puedo perder. Discúlpame, sí te puedes perder. Discúlpame, el hecho de que tú sirvas aquí no quiere decir que tú no te puedes resbalar. Mi papá decía que todos andamos en la casa del jabonero y cualquiera se puede resbalar. ¿Sí? O sea, si tú andas aquí, no porque sirvas, no te vas a caer. Al contrario, ojo, si el diablo no te tira, te empuja. ¿Sí? No podemos servir sin una cosa que perdió Marta. Perdió la gracia. Dejó de buscar la gracia.
María estaba sentada ahí buscando la gracia. Necesitas la gracia para poder servir. Tú no puedes servir si tú antes no has buscado la gracia de Dios para poder servir. Tú dices, qué difícil es dar clases. Sí, sí es bien difícil. Y más darle clases a niños de 3 años es extremadamente difícil. Erika dice que no, pero yo digo que sí. Es terrible. No sabes cómo se ha revolucionado mi cerebro para tratar de darle clases a niños de 3 años. Ella dice, bien sencillo, me divierte. Pues qué bueno, pero yo tengo que esforzarme en la gracia, y eso es lo que nos está pidiendo Dios, que nos esforcemos en la gracia, en buscarle. Tengo 4 hijos, no sé qué hacer con ellos. Esfuérzate en la gracia. Mi mamá tenía 6. Lavaba, planchaba, hacía de comer, nos ayudaba con las tareas, nos bañaba, nos llevaba a la escuela, nos traía de la escuela, planchaba la ropa, almidonaba la ropa de mi papá, cuellos y puños. Rápidamente trató de que yo aprendiera a poner almidón y ponerle a las camisas para poder planchar las camisas. Y yo ya a los 8 años, yo ya planchaba las camisas de mi papá. Y ya hay niños de 8 y 9 años que ni siquiera salen a tirar el bote de la basura. Mi mamá aprendió a leer en la Biblia, mi abuelo le enseñó. Y si mi mamá podía, que no venía a una reunión, que no leía la Biblia todos los días, tú puedes, si estás con Dios y si buscas y te esfuerzas en buscar su gracia. Su gracia es un regalo. Si yo tengo un regalo aquí y yo te digo, te lo doy, solamente puede ser tuyo si tú vienes por él. Pero si tú nomás lo ves de lejos, ahí se queda, lejos. ¿Qué es la gracia? La gracia es, déjame lo encuentro en mis apuntes, el factor capacitador que te da Dios para llevar a cabo lo que Él tiene para ti. Cuando yo vine a este camino, yo jamás pensé que iba a dar clases. Yo aprendí a recetar diarreas y mocos y otras cosas. Pero yo jamás pensé que yo tendría que sentarme a estudiar este libro, comerlo, analizarlo y como los pollitos que le dan de comer a sus hijos en el pico, sacarlo y darles una lección bíblica y darles un experimento. A mí siempre me gustó la física. Dios utilizó ese gusto. Yo tenía mis cuadernos de física, era lo mejor que yo tenía. Todos los demás odiaban la física, pero no, a mí me encantaba. Y hacía las rayitas y las flechas y las curvas y todos los experimentos que yo aprendí en ese entonces, los tenía así en un cuaderno muy bonito. Dios utilizó ese talento. La química no me gustaba tanto, pero la tuve que aprender, no tenía de otra, las medicinas son química. Pues entonces amalgamó la física y la química y sí me salen experimentos padres que hasta yo me quedo, ¿de dónde sacaste eso? No fui yo. No se puede servir sin la gracia. Necesitas meterte esto en la cabeza y en el corazón. Tienes que buscar la gracia para tu vida. Tienes que buscar la gracia para tu trabajo. Tienes que buscar la gracia para educar a tus hijos. Tienes que buscar la gracia para entender a tu esposo, tu esposa, para amarla, para cuidarla. Tienes que tener gracia para hablar con tu esposo.
Hay que tener gracia para conducirse con los amigos, con quien trabajas, con tu jefe. Más hoy en día. Los jefes de hoy son de 23 años. Imagínate, a mi edad yo llego con un joven de 23 años y yo que me he esforzado tanto tiempo, he trabajado tanto tiempo y él acaba de salir de la universidad y porque conoce a alguien, es mi jefe. Y el otro día estaba yo pensando, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hablo? Pues porque es joven, o sea, no le puedo hablar tan técnicamente, o sea, tengo que adecuarme. Y batallé hasta que le dije a Dios, ayúdame porque no sé cómo hablarle. Entré y llevaba 5 minutos y me dice, ya me habían hablado de usted, ya me habían dicho que tenía que hablar con usted. No sé si le dijeron bien o mal, pero le dijeron que tenía que hablar conmigo. Hay muchos problemas en todas partes. En mi trabajo hay muchísimos, mi trabajo está de cabeza. Porque hay jóvenes que no trabajan, esa es la verdad. Si a mí me preguntas cómo es un joven, yo me quedé en el joven de los campamentos, hace rato me acordé de los campamentos. Así es mi idea de un joven. Iba para allá, saltaba, iba, Johnny, oye, Johnny, ya. Y para allá jugaban, venían, saltaban, se metían, no se dormían, había que casi amarrarlos a la cama para que se metieran a dormir. Y hoy los jóvenes de hoy en día, pase. Y tú entras a la oficina y están con esto. Tú ves a los jóvenes en las calles y están sentados así. Los traumatólogos felices porque cuando levantan el cuello, en serio, ya tienen muchas patologías del cuello en los consultorios por eso. Porque se atrofia. Entonces, si no buscas de su gracia, olvídate, estás frito. Marta se le fue. Marta se quedó en las cosas que tenía que hacer, en las muchas cosas que tenía que hacer. Y tú y yo nos podemos quedar en eso, en las muchas cosas que tienes que hacer, en lo mucho que tienes que ver, en lo mucho que tienes que oír. Y ahí te puedes quedar. Éfeso fue lo que le pasó. Se quedó en sus obras, la siguió levantando, pero sobre sus fuerzas, no sobre la gracia de Dios. ¿Cómo lo sé? Ve al versículo en Efesios. Permítanme, yo creo que voy a cambiar de lentes. Efesios 4:1. Ahí en Efesios 4:1 dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos y los otros en amor. Pablo se dio cuenta que la iglesia de Éfeso había perdido las ganas de buscar a Dios y se habían quedado en sus obras. ¿Y saben por qué? Porque les dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo cuando leí esa palabra que dice vocación, la busqué y dice, vocación es el llamado de Dios para llevar a cabo un objetivo o predicar el evangelio. Para eso fuimos llamados. No porque eres
arquitecto, no porque eres licenciado, no porque eres contador. No te llamó por eso. No te dijo, a ver, ¿dónde está tu título? Para ver si eres apto. Mi vida, cuando terminé la carrera, se quebró. Porque yo tenía la esperanza de llegar al hospital donde había estudiado y trabajar ahí. Y cuando el día que me llamaron para decirme que ahí estaba mi plaza, me dijeron que no. Una semana antes me habían compartido y me habían dicho que yo había nacido para hacer la voluntad de otro, no la mía. Cuando salí llorando por la plaza, le dije, ¿esto es lo que tú tienes para mí? Le dije, yo quiero un trabajo de lo que yo estudié, un trabajo por lo que yo me maté. Perdí familia porque dejé de estar con mi familia. Perdí fiestas, ya jamás volví a ir a una fiesta. Perdí amistades porque mis amistades eran los libros. Yo tenía un sueño y ya no se iba a hacer. Y yo le dije, yo quiero ese sueño. Pero ese sueño lo pongo así, a tus pies. Úsame donde tú quieras que yo trabaje. Úsame. Y tú llegaste así, igual que yo. Mentiroso, hipócrita. A lo mejor tenías un vicio. Yo tenía el de fumar. Pero a lo mejor tú tenías otro. Odiabas a la humanidad. Pero así llegaste como yo. Y lo que te dice Pablo aquí es que te acuerdes de cómo llegaste. Llegaste y le dijiste, yo no tengo nada, no soy nada, no tengo con qué comprar tu salvación, pero la acepto. Ayúdame, sácame del hoyo donde estoy. Eso es lo que nos está diciendo hoy. Tú eres igual que los que están afuera. Ya se te olvidó que tú eras exactamente igual que los que están allá afuera. Y te pide que seas humilde, que reconozcas que no vales nada, que tus títulos no te son suficientes, ni lo buena persona que eres. Necesitaste de la salvación y por eso hoy estamos aquí nosotros. Estamos los que decidimos venir, los que decimos que amamos a Dios. Y Dios busca nuestro corazón, sí, lo busca. Y te va a usar con tus talentos. Y te va a usar con lo que tú tienes. Pero necesita que seamos humildes. Que recuerdes la vocación por la que fuiste llamado y que tienes un propósito, compartir. Ya no compartimos, ¿eh? Es cierto lo que dijo Johnny, ya no compartimos. Ya no nos dejamos llevar mansamente. Cuando tú llegaste aquí la primera vez, si te decía Dios algo, lo hacías. No le repelabas. Yo me acuerdo que un día que estaba yo, iba a ir a un campamento, me metí abajo de una bodega, de esas que hacen abajo de una escalera. Y estaba yo ahí buscando cosas así, casi sentada, cuando hasta ahí entró la llamada de Johnny. Y entonces empecé a buscar el teléfono y lo saqué. Hola, Pati, ¿cómo estás? Y yo así, ¿y para qué me querrá? Era la primera llamada que él me hacía. Él nunca me había llamado. Oye, fíjate, Pati, que vamos a abrir una congregación en el sur. Y yo así buscando cosas. Y Dios me ha puesto en el corazón que dentro de las personas que se van a ir con nosotros a la congregación, eres tú. Me quise parar y me pegué en la cabeza. Y yo le dije, bueno, Dios, que no sabe que yo estoy afanada y turbada y entretenida con mis cosas del campamento.
todavía, aún, tengo que pensar si yo tengo que hacer un campamento. Me dijo, tú ora, piénsalo y después hablas conmigo. Batallé mucho para apartar esa plática, esa conversación. Pasó el campamento de niños y él compartió un martes, el siguiente martes. Y yo estaba, Dios, pero si yo aquí soy feliz. Aquí tengo mis fans, todos me quieren y me echan porras. ¿Por qué me quieres llevar a otro lado donde no hay nadie? Nadie me conoce. ¿Por qué me tengo que salir si estoy aquí? Ya hice mi vida, y es más, yo ya estoy más grande. ¿Para qué me quieres ya tan grande allá? Y Dios callado, ¿verdad? O sea, ¿me escuchaba? Y el martes que Johnny compartió, habló de unos niños que estaban en Argentina y de un niño que lo llevó con alguien que era traficante. Y terminó su plática con que ¿vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer mi voluntad? Me pegó. Él estaba platicando, cuando terminó su plática salí y le dije, Johnny, sí me voy. Si tú te afanas, si tú te distraes, no escuchas, ¿eh? No escuchas la voz de Dios. Y Dios no grita, a veces grita, pero generalmente es como Jesús le dice a Marta, 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 es tierno, es sencillo, es amoroso. ¿Por qué le ponemos tantos peros? ¿Por qué hemos perdido la mansedumbre de, ¿vas a hacer esto? Sí, sí lo voy a hacer. Yo te pido que llegues temprano a la congregación. ¿Sabes que me causa cierto enojo cuando llegas y traes a tus hijos y los dejas con nosotros a la mitad de la plática? Te confieso, sí me molesta. Porque es como si llegaras al restaurante, pagaras tu comida completa y solamente te vas a comer el postre. Hoy como nunca los niños sufren. Hoy como nunca, escúchalo bien, los niños son maltratados. Hoy como nunca los niños son dañados. Hoy como nunca se van a enfermar los niños. Hay muchas enfermedades que no conocemos y que están llegando. Hoy como nunca los jóvenes se van a perder si tú y yo no hacemos algo. La realidad virtual se va a llevar a los jóvenes. Y no te lo digo porque yo la busqué. Una doctora el otro día me dijo, oiga doctora, le quiero preguntar una cosa. ¿Qué opina de la realidad virtual? Le dije, yo no la conozco, la he leído, pero jamás me he metido unos lentes de esos para meterse a la realidad virtual. Y le dije, dime tú qué sientes. Pues sí, ¿no? Yo nunca lo he hecho. Doctora, si usted se mete y siente que le crecen los brazos, y siente que flota, y siente, sí sientes. Hay una estructura en tu cerebro que se llama amígdala, y esa es la que siente. Y esa es la que produce un montón de dopamina para que te sientas a gusto, a gusto, a gusto, a gusto. Pero son unas oleadas de dopamina inmensas que cuando te quitas los gogles o esas cosas, ¡zas! Dice, doctora, ¿me quiero mover? Y empiezo, ¡ay! ¿Cómo le hago? Y empiezo a ver mis dedos para ver qué son mis dedos. Y empiezo a ver mis piernas para ubicarme y me paro y el equilibrio no es el mismo.
La amígdala es la culpable de las adicciones. Y los jóvenes se van a perder en la realidad virtual. Dios busca que le sirvamos. Dios busca tu corazón. Dios busca que le compartas a otro. Para eso te llamó. Esa es tu vocación. Yo tuve una vocación para ser médico, pero le sirvo a través de ella. Yo no sé si a ti te escoja con tu profesión para servirle. Yo no sé. Lo que sí sé es que muchos sueños a veces no son el propósito de Dios en tu vida. Y tienes que ser manso y tienes que ser humilde para aceptar que ese sueño no se va a hacer realidad. Yo tengo sueños, sí, a mi edad tengo sueños, sí. Y los he visto irse. Y decirle, está bien, Señor. Si no quieres, no. Yo estoy para servirte. Mi vocación y mi función es andar atrás de los siervos en potencia, entrenando manitas. Soy feliz y yo creo que muchos de los que damos clase nos llena. Cuando le decimos, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y ves una manita que se levanta. Es suficiente. No necesitas otra cosa en este mundo. Es suficiente con que le digas, ¿Dios qué es? Y te contesta el niño, Dios es bueno. Que tú le dejes en el corazón a un niño, Dios es bueno. Créeme que ese niño va a crecer con eso. Pero depende de ti y depende de mí que sigas por donde va. Dios nos está avisando que nos podemos convertir en Marta. Que Él desea y anhela que tú seas como María. Que estés sentada y que tus sueños estén ahí, a los pies de Él, y que Él decida si tus sueños son realidad o tus sueños no son lo que tú esperas. Quiero que inclines tu rostro. Hay una canción que dice, una estrofa, doy lo que tengo, se me hace poco para darte a ti. Doy mi vida entera para gastarla a tu placer. Sigue siendo el cheque así en blanco. Sigue siendo tu vida entera que se la das. Medita sobre eso. Si yo te pedí que bajaras la cabeza es para que te concentres, para que pienses en lo que Dios nos ha pedido hoy. Nuestro corazón, nuestra vida, que recordemos la vocación por la que fuimos llamados, que tengamos humildad y mansedumbre para poder darle a otros el amor que Él nos dio. Puedes levantar tu cabeza y lo último que te voy a compartir es esto. Dios es bueno, muy bueno. Dios está en todo, en toda tu vida. Este es el catéter, el pedazo de catéter que Mari tenía en su cuerpo. Cuando yo lo vi, cuando a mí me lo entregaron, yo dije, esto no lo sacó un hombre, este lo sacó Dios. Yo no había hablado con ella. Llegó el doctor y me lo dio. Me dijo, aquí está su regalo. Esto es un milagro. El día que se reventó esto allá adentro, María se hubiera tenido que ir con Dios. Esto dio vueltas en un lugar que los médicos no se explican. Se dio vuelta y se fue a otro lugar. Cuando el doctor metió su catéter maravilloso,
y empezó a recorrer su cuerpo porque lo metieron por aquí. Recorrió su cuerpo y llegó hasta el catéter. Lo tomó y cuando vio para atrás, se soltó. Regresó, lo volvió a tomar y cuando iba para atrás se soltó. Entonces le pidió otro aparato y lo metió y cuando iba cerca del catéter empezaron a gritar los doctores, no, 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 no. Dice que vio que el doctor se puso pálido y le dijo, se fue al corazón. No, no, empezó a gritar el otro, todavía está afuera. Siguió y cuando lo iba a tomar, Mari dice que vio una sombra que venía hacia ella. Mari le dijo, no quiero que me anestesien, ¿eh? Yo quiero oír y ver todo lo que va a pasar. Cuando vio la sombra que se acercaba a su cabeza, le dijo, Dios, no puedo. Yo no puedo. Ayúdame tú. Y dice que esa sombra se desapareció y que vio una luz, un reflector. Y dijo, no era la pantalla, no era lo que yo estaba viendo en las pantallas. Y escucha que le dijo el doctor, lo agarraste, salte rápido, regresa, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, vas, vas, vas. Vas en la ingle, no lo sueltes, por favor. Lo sacó, no estaba así, ¿eh? Estaba lleno de muchas cosas. Le cortaron un pedazo porque no lo pudieron limpiar. Dios es real. Y tú puedes estar en la mejor sala de cardiovascular con los mejores doctores. Si Dios no quiere, no pasa nada. Atrévete. Atrévete a caminar con Dios y hacer de este libro tu guía. Atrévete a decirle a tus hijos que no. Se necesita valor. Los vas a liberar de muchas cosas. Necesitas atreverte a creerle a este libro. Gracias.